sea, ya te reinventaste con la pandemia. Y después la maternidad, que es otra que nos da unas revolcadas así, pero como que fuera secadora. 3 veces más. 3 veces más. Mi hijo se quedó sin líquido amniótico, entonces por supuesto nació como una pasa, arrugado, y yo lo veía y yo, ¡ay, qué feo! Tanto tiempo esperando que seas tan feo. Creo que sí me dio como un poco de depresión, y me acuerdo que cuando le entregué la forma, me dice la enfermera, si mando esa forma así no te van a dejar salir del hospital. Entonces tienes que ponerle que no, porque si le pones que sí, no puedes salir de aquí. ¿Qué? Y me dio ¿En otra serio? forma. Sí, y me dio otra forma en blanco y yo me quedé, pero es que realmente sí me siento así, o sea, sí necesito ayuda. Entonces, bueno. O sea, ¿para qué te dan un cuestionario que después no te dejan que llenes libremente? O sea, sí, me dijo, tienes que ponerle que no, porque si no, no vas a poder salir de aquí. la vida es un caos y ser mujer es un deporte extremo. Así que vamos a tomarnos la vida con humor para salir de esto. Yo soy Sandra, sin filtro, y hoy tengo una invitada que me encanta porque vamos a hablar un poquito de lo que todo el mundo habla, pero que nadie dice en voz alta, y es ser creadora de contenido. Joana Castillo es creadora de contenido, comparte su vida diaria aquí en Dallas, que me encanta, y ella muestra muchísimos lugares para salir con los niños, lugares de comida, y muestra todo lo que es su vida siendo mamá, siendo latina en Dallas y sobreviviendo al caos de crear contenido. Así que esa es la gente que a mí me gusta, la gente que crea con honestidad y que comparte las cosas como son. Pero antes de que sigamos con esto, yo te invito a que te compartas, suscribas y comentes. Sígueme, por favor, eso es gratis. Si estás en YouTube, dale a la campanita. Si estás en cualquiera de las plataformas de audio, dale a suscribir. Es súper fácil y es gratis. Y ayudas a que mi mensaje llegue a muchísimos más lugares. Joana, bienvenida a Sandra Sin Filtro. Muchas gracias. Estoy muy emocionada de estar aquí. Yo estoy muy emocionada de tenerte porque, bueno, yo siempre ando en la búsqueda de mamás creadoras porque, bueno, me encanta que podamos hacer comunidad, me encanta que podamos compartir todo lo que hacemos, todo lo que sabemos, y me encantó tu estilo porque eres muy auténtica y eso es lo que vemos ahorita. Vemos tantos Pinterest, tan perfectos, tan bonitos, niños que siempre se comen todo, niños que colaboran en las grabaciones y grabaciones todas perfectas, impecables, y tú lo haces de una forma tan natural, tan bonita, pero tan espontánea, tan cuidada, pero tan disfrutable, que Muchas eso gracias. Me encantó de ti. Qué linda. Yo estaba también, cuando me mandaste la invitación, el mensaje para el podcast, estaba tan emocionada porque yo también te sigo, entonces, y me encanta tu contenido, entonces muy emocionada de estar aquí. Qué bueno, de verdad me encanta, pero yo quiero que empecemos por el principio, porque ahorita todo el mundo o quiere ser creador de contenido o le da cringe crear contenido, ¿cierto? Porque entonces ¿cómo te vas a grabar? Vas a estar con esas ridiculeces ahí si nadie te sigue. ¿Para qué publicas si nadie te sigue? O sea, ¿cómo empezaste tú con el gusanito de esa de que voy a crear contenido, lo voy a compartir y voy a involucrar a la familia? Porque esa es otra que también es difícil. Es difícil empezar a crear con la familia. Sí. Bueno, yo siempre había querido crear contenido, yo creo que desde los tiempos de Yuya en YouTube, ¿verdad? Pero era súper penosa. Entonces, ya después estudié maquillaje, creo que fue como en el 2018 más o menos. Okay. Y empecé a grabar en Facebook como un poquito de lives. Y ese tiempo estaba súper de moda el maquillaje. Ajá, exacto. Y entonces empecé, y bueno, más que nada mi contenido no era tanto así como por crear contenido, sino era para tener clientas, como para que la gente me conociera en Dallas y así. Y para que se enteraran de que tú maquillabas y cómo era que lo hacías. Exacto. Entonces, pues sí me ayudaba mucho Facebook a tener clientas, empecé a dar clases de maquillaje y todo iba bien. La verdad nunca estaba enfocada en realmente tener seguidores ni nada, simplemente tener clientes. Y cuando llega la pandemia, pues se tiene que parar todo, ¿verdad? La pandemia que nos cambia la vida, pero a todos nos dio así, una vuelta a 180. Sí. Y entonces dejé, pues obviamente no podía tener clientas, no había eventos, se cancelaron, incluso mi boda se canceló porque me iba a casar en el 2020. Oh. Se canceló todo y entonces fue ahí cuando yo empecé, bueno, yo bajé TikTok en ese tiempo, fue como en abril. Sí, porque es que allí, yo creo que ese fue el despegue así mundial de TikTok. O sea, fue como que tomó todo el auge que pudo.
Sí. Y cuando yo lo abrí, realmente no lo abrí tampoco pensando en crear contenidos. Simplemente quería hacer los videos que estaban virales en el momento. Y empecé a hacer esos videos. Y ya estando en la aplicación de TikTok, vi que había una chica que creaba contenido de maquillaje, pero no había muchas. Entonces yo dije, ¿y qué tal si me animo? Entonces, el primer día que grabé, bueno, abrí otra cuenta, no usé la misma donde hacía puras payasadas, ¿verdad? Abrí una nueva y el primer día me acuerdo que yo iba en camino, bueno, iba a ir a la casa de mi novio, en ese tiempo mi esposo era mi novio, iba a ir a visitarlo y me estaba maquillando. Entonces, como en ese tiempo los videos eran nada más de 1 minuto, grabé como 3 videos en el primero de que, no me acuerdo, pero por ejemplo, hacerte un delineado en 1 minuto y luego cómo enchinarte las pestañas, así cosas bien simples. Subí los 3 videos y me acuerdo cuando iba en camino a casa de mi novio, me estaban empezando a llegar comentarios. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué está pasando? Ajá. Y con esos 3 videos, el primer día que abrí TikTok llegué a 5,000 seguidores, cosa que... ¡Qué éxito! Eso es muy difícil, sobre todo en TikTok. Porque, o sea, en TikTok para que crezca... Bueno, antes era más fácil. Creo que ahora el algoritmo está un poco más difícil. O yo no sé si es que TikTok me odia a mí. Ahorita no lo entiendo tampoco. Pero en ese tiempo sí más o menos entendía cómo funcionaba el algoritmo. Entonces... lo primero es como que TikTok tiene que saber que yo soy creadora de contenido de maquillaje, entonces por eso como que los hashtags y todo era súper importante. Algo rápido, un hook que llame la atención a la gente. Entonces lo hice como con estrategia y como te digo, el primer día llegué a 5,000 seguidores cuando en Facebook ya tenía años con mi página y tenía 4,000 seguidores. Y dije, en un día superé lo que tengo en Facebook en años. Entonces dije, no, de aquí soy. Y tú vas a ser mi plataforma a partir de hoy. Sí, te amo TikTok. Y de ahí empecé pues a crear ya contenido de maquillaje. Al principio fue súper bien. Yo abrí TikTok como en abril y ya yo creo que primeros de junio tenía como 100,000 seguidores. Wow, un montón. Sí, la gente me escribía por mensaje, me mandaba mensajes a Instagram y para mí como que todo era nuevo, o sea, como que yo no entendía qué estaba pasando. Incluso me acuerdo que una vez me reconocieron en una fiesta. Y ahorita, bueno, ya si me reconocen no se me hace tan wow. Tan descabellado, pues. Sí, porque pues creo contenido de Dallas. Pero en ese tiempo, como mi contenido, realmente cuando yo veía mis estadísticas, la mayoría de la gente que me veía era de México y de Sudamérica. Sí, suele suceder. Sí, no había tanta gente de Estados Unidos. Entonces se me hacía como que súper wow que alguien de Dallas me reconociera. Pero sí, como que al principio como que fue el boom de TikTok, ¿no? Y es que es muy impresionante porque... O sea, normalmente uno cuando empieza una red social, uno le empieza así como que, bueno, voy a ver, como dicen en México, si chicle y pega. Sí. O sea, a ver qué pasa. O sea, tú no lo haces diciendo, bueno, de aquí voy a vivir y de aquí voy a sacar, o sea, mi sustento, lo que sea, ¿sabes? Tú lo empiezas y dices, bueno, no sé qué sea lo que Dios quiera. Sí, no, para mí era súper sorprendente, o sea, de que la gente me mandaba bastantes mensajes de que, oye, me encantan tus videos, aprendí a maquillarme gracias a ti. Y yo, o sea, me sentía soñada. Decía, guau, o sea, como que siempre me he sentido, es lo que le hablaba con mi esposo, como que siempre me siento muy satisfecha de poder dejar algo a la gente, cualquier cosita, pero poder enseñar algo. Entonces en ese momento para mí el maquillaje, o sea, era lo que me sacaba un ratito de todo lo que estaba pasando en el mundo con la pandemia, que yo me sentaba a maquillarme y se me olvidaba. Entonces la gente igual, o sea, como que se tomaba ese tiempo de, por ejemplo, las mamás a lo mejor también tuvieron como su pausa en ese tiempo, la verdad, no sé cómo habrá sido. Es que era muy difícil porque, ¿sabes? Estás acostumbrado a un ritmo de vida, estás en la calle todo el tiempo, estás trabajando, estás maternando, estás haciendo todo y de repente se te para la vida. Yo creo que todo el mundo ahí, o sea, fue la época de la reinvención, o sea, y hay gente que cambió cuando la pandemia y no volvieron a su vieja vida, ¿sabes? Sí. Hay gente que de verdad cambió para siempre, pero, ajá, ¿y cómo cambia la Johanna maquilladora a la Johanna mamá? O sea, ¿cómo haces para reinventarte? O sea, ya te reinventaste con la pandemia. Y después la maternidad, que es otra que nos da unas revolcadas así, pero como que fuera secadora. 3 veces más. 3 veces más. Sí. Sí, bueno, la verdad yo ya después en ese proceso de crear contenido ahí me casé y todo eso. Entonces como que ya empecé a compartir un poquito más de mi vida personal porque era lo que me permitía en el momento. También al mismo tiempo estaba estudiando. Entonces tenía varias cosas en mi vida, aunque no era mamá. Porque ahorita que soy mamá digo, tenía mucho tiempo. A pesar de que estaba estudiando y que estaba planeando mi boda, tenía más tiempo que ahorita. Sí, y decimos, es que no tengo tiempo. Mi amor, tú no sabes lo que es no tener tiempo. Exacto. No tener tiempo es ser mamá y hacer todo lo demás. Sí. Ahorita sí de plano, sí. Pero sí, en ese tiempo como que ya me tuve que empezar como a crear realmente lo que estaba pasando en mi vida porque no me daba tanto tiempo ya de maquillarme, sobre todo cuando tuve mi primer bebé. Ahí fue como un cambio total. Y sí,
bueno, la gente me empezó a seguir mucho por lo de la boda también, como que les gustaba, pero ya cuando yo tuve a mi bebé, ahí sí tuve que hacer una pausa a redes sociales, pero creo que fue más porque, creo que sí me dio como un poco de depresión cuando tuve a mi bebé. No diría tal vez que fue la depresión postparto, a lo mejor fue el baby blues, pero la verdad es que sí fueron varias semanas donde yo me sentía súper mal. Me acuerdo que cuando tuve al bebé, llegó la enfermera con un cuestionario, ¿verdad? Que te preguntan para ver si tienes depresión. Y yo a todo le puse que sí. O sea, todo lo que decía en el papel, excepto creo que la última pregunta que decía que si pensaba en terminar con mi vida. Eso sí, ¿no? Exacto. Pero todo lo demás era sí. Y me acuerdo que cuando le entregué la forma, me dice la enfermera, si mando esa forma, así no te van a dejar salir del hospital. Entonces tienes que ponerle que no, porque si le pones que sí, no puedes salir de aquí. ¿Qué? Y me dio otra forma. Sí, y me dio otra forma en blanco y yo me quedé, pero es que realmente sí me siento así, o sea, sí necesito ayuda. Entonces, bueno. O sea, ¿para qué te dan un cuestionario que después no te dejan que llenes libremente? O sea. Sí, me dijo, tienes que ponerle que no, porque si no, no vas a poder salir de aquí. Y yo, bueno. Entonces me acuerdo que ya pues tuve que pues decir que me sentía excelente. Exacto, ¿verdad? Espléndida, la mejor época, la mejor etapa de mi vida. Y por dentro te está llevando, pero la chingada. Exactamente, sí. Y entonces, y me acuerdo que también esa misma forma me lo volvió a dar como mi doctor, ya cuando fui como a mi primera consulta postparto, y todavía me sentía igual. Pero eran tantos cambios, uno no lo entiende, porque cuando yo estaba embarazada y yo estaba tan emocionada yo había querido ser mamá de toda la vida, desde siempre. Entonces estaba tan emocionada que yo decía, ¿cómo existe la depresión postparto? O sea, ¿cómo es que te puedes deprimir siendo que, o sea, yo cuando tenga a mi bebé en mis brazos va a ser la mejor etapa de mi vida? No hay manera. Increíble. Pero son las hormonas, o sea, es muy difícil de entenderlo. Claro, lo que pasa es que a ti nadie te explica, y a todas las personas que le preguntan, es que es la mejor etapa de tu vida, es lo más maravilloso, sí, pero, o sea, nadie te cuenta el tras cámara. Sí. ¿Sabes? Nadie te cuenta que sí, que se sintieron horribles, nadie te cuenta que, o sea, hay gente que el bebé nace y tú lo ves y no sientes nada. O sea, no es que ese amor así, no es que los corazoncitos vuelan y la flecha de Cupido, no, a veces tú lo ves y dices, esta es una persona que estuvo 9 meses dentro de mí, pero con la que yo no tengo ninguna relación. Todavía no tienes la conexión. ¿Sabes? No tienes esa conexión y es muy difícil y nadie te lo dice. Y tú, y cuando pasas por eso, entonces así como que, ¿cómo me está pasando esto solo a mí? Sí, siento la peor mamá del mundo. Horrible, o sea, y por lo menos a mí me pasó que cuando vi a mi hijo se quedó sin líquido amniótico, entonces por supuesto nació como una pasa, arrugado, y yo lo veía y yo... Ay, qué feo, tanto tiempo esperando para que seas tan feo. ¿Sabes? Pero obviamente, pues, o sea, que es el momento y todo el mundo, no, pero es bello. Yo, no, está bien feo. Muchas mentiras. O sea, puede ser que vaya a mejorar, pues claro, pero tú los ves en el momento y es horrible, pues. Sí. Y, o sea, pasas por eso y nadie te dice nada. No, la gente... Sí, o sea, así como dicen, literal, romantizan mucho la maternidad y no te dicen realmente lo que sientes en ese momento. Y claro que cada persona lo puede sentir diferente, porque para mí fue una historia muy diferente con mi primer bebé que con mi segundo. Fue una historia totalmente diferente. Pero pues realmente con el primero sí fue donde sí me entró como esa depresión. O sea, es muy difícil de explicar. Ahora que lo pienso, o sea, como que digo, fue algo tan... que, o sea... no lo puedo entender otra vez. O sea, como digo, ¿cómo me pasó eso? ¿Cómo me sentí así? Porque realmente creo que lo que afectó fue que tuve cesárea. Entonces, para mí ahí fue como que ya fue el primer balde de agua fría, por así decirlo, de que yo quería un parto perfecto. ¿Toda? Entonces, sí. Y ahí estoy yo con el doctor, pujando como por 2 horas y media y el bebé no salía. Entonces me dicen, vamos a cesárea. Y de ahí ya, o sea, como que sentí que, ok, mi cuerpo me falló. Mis amigas tuvieron bebé al mismo tiempo que yo, como los mismos meses. Todos tuvieron parto natural excepto yo. Entonces yo me sentía como que mi cuerpo me había fallado, que no había podido... dar vida, o sea, no sé para decirlo. Lo que nací y no lo puedo hacer. Exacto. Así me sentí yo. O sea, te lo juro que a mí me pasó, lo mío fue, o sea, no estuve pujando, estuve en labor de parto activa, pero porque perdí el líquido en 12 horas. O sea, yo fui a la consulta y al día siguiente, a la hora que salí de la consulta, estaba entrando a la cesárea. O sea, todo estaba bien, la fuente se fisuró, sí. O sea, la placenta se fisuró y el líquido se empezó a perder, pero yo lo único que sentí diferente es que iba a hacer mucho pipí. Y entonces yo hacía eso y era que estaba botando el líquido amniótico, pero yo no sabía. Entonces llego
Y me dicen, es cesárea de emergencia, todo así. Y yo, no, ¿cómo es posible? Tanta yoga, tanto prepararme, Ajá. tanto. Y entonces, ¿sabes? Cuando estoy en plena cesárea, yo, pero ¿cómo es posible? O sea, para lo único que nacen las mujeres, ¿sabes? Y tú empiezas, hasta las perras paren. La gente en el Amazonas, no sé, o sea, y tú empiezas, y es horrible la sensación porque tú dices, ¿cómo no? ¿Cómo los demás sí y yo no? Y ahí empieza Sí. la autoflagelación de la maternidad. Sí. No, sí. Y fíjate que ahora que lo pienso, desde que estás embarazada, como que empieza esa culpabilidad de mamá, que ya nunca se te quita. No, yo digo que desde que uno ve el positivo, empieza la culpa, porque empieza, ¿y qué comí ayer? ¿Y qué tomé ayer? Yo por lo ándale. menos me metí una borrachera de la vida el día antes de hacerme la prueba de embarazo Yo con también. mi hijo, porque había sido el cumpleaños, mi esposo y yo cumplimos años muy cerca, y entonces agarramos como un día intermedio y celebramos, y al día siguiente digo, no me ha venido la menstruación, y fui en la mañana y me hice una prueba de laboratorio, y después que vi el positivo yo, bendito, me bebí todo el alcohol que había en mi ciudad. Oye, no, yo iba a salir, me acuerdo que era un viernes que iba a salir con mis amigas y iba a tomar, entonces yo el miércoles me hice una prueba de embarazo porque dije, pues por si estoy embarazada para no tomar, y me salió negativa. Y entonces el viernes me fui y tomé y todo, y el Pues sábado claro. yo no sé por qué tenía como esa, así, pero pues la acabo de hacer, pero bueno, como ya ves que vienen dos, Ajá. dije, pues voy a hacer la otra, y que me sale el sábado en la mañana positiva. Y sí, ajá, de ahí yo estaba de que, estaba buscando en Google de que qué le va a pasar a mi bebé porque tomé un día antes y todo eso. Y luego ya de que estás embarazada y de que, pero es que comí una hamburguesa y debo de... Yo con mis 2 embarazos fui con nutrióloga porque según yo quería tener el embarazo más sano, y luego cuando no seguía la dieta me sentía fatal y me sentía que la peor mamá. Entonces de ahí ya viene toda la culpabilidad, y luego ya sigue lo de la cesárea y luego sigue lo de la lactancia, y ya es un cuento de nunca acabar. La lactancia, esa es otra, porque entonces también todo el mundo, tú le preguntas y no, mi amor, o sea, yo salí de quirófano, me pegué al bebé y eso eran litros y litros de leche, o sea, y yo regalaba, bueno, leche pasteurizada y todo, ya lista, o sea, salía Sí. lista, y tú cuando te sacas con el extractor sale Sale una nada. onza y tú... ¿Por qué? O sea, ya me fallaste para el parto, cuerpo, y ahora me sigue fallando con la leche, o sea, ¿qué te hice mal? Exacto. Sí, yo me acuerdo que yo intenté, o sea, hasta contraté consultoras que fueran a mi casa a ayudarme y nada, o sea, al final terminé dando pecho a mi bebé hasta el año y medio, pero siempre era con fórmula porque no se llenaba. Pero yo me O sea, acuerdo siempre que, complementabas. Sí, siempre complementaba. Y entonces me acuerdo que yo veía en redes sociales, tenía muchas consultoras de lactancia porque decía, pues para que me ayude los videos. Tuve que borrar a todas porque Es me lo peor. terminaba haciendo sentir bien mal cuando leía los comentarios, ¿no? De que una mamá de que, que la leche materna es lo mejor y que las mamás quedan formadas, no sé qué. Tuve que borrar todas esas páginas porque por mi salud mental. Claro, y lo peor es que entonces uno los empieza a seguir para sentirse acompañado, para conseguir tips, para ver, bueno, capaz que hay algo que esta haga y que la otra haga, pero hay unas que son realmente tan extremas que lo que hacen es que te hacen sentir como una cucaracha, porque tú dices, bueno, pero si estoy haciendo todo lo que yo puedo, si me puse el pañito caliente, si me tomé el té de la abuela, si me hice el masaje, si me compré el extractor turutustus de la vida y todavía nada, entonces la culpable soy yo. Sí. Y resulta que, bueno, hay mujeres que sí, que producen leche como unas vacas y hay otras que, bueno, que producimos lo necesario. Yo también, o sea, yo con mi hijo lo intenté. Me di golpes de pecho, o sea, hubo un día que fue tanto mi estrés por darle solo pecho, que, o sea, el niño succionaba y era más la sangre que sacaba que la leche. Porque, claro, yo tenía el pezón destrozado. Y entonces yo, no, sí, lo tengo que lograr, sí, o sea, sangre, sudor y lágrimas y lo voy a hacer. Y después dije, no va a pasar, o sea, no, más de lo que estoy haciendo, o sea, no va a salir. Sí. Y entonces él se tomaba lo que yo le daba y bueno, lo tenían que complementar con fórmula. Y ya. Sí. Pero es horrible porque tú al principio que tienes tantas expectativas, que estás aquí de expectativas, entonces te sientes como que fracasaste como mamá desde la entrada. Sí, no, sí. Y como te digo, ya con mi segundo bebé, hasta colaboré con una marca de fórmula, que me regalaron la fórmula todo el año. Y con una marca de biberones también colaboré, que era biberones de pura fórmula, de esos que le presionabas y te salía la fórmula. Y ya no me importó. Con el primer bebé yo ni quería mencionar cada fórmula porque se me van a juzgar, me van a decir mala madre. No quería mencionar que había tenido cesárea. Ya con el segundo hasta grabé un video de la cesárea que se hizo muy viral también. Y ya, o sea, dije, no importa, o sea, ya me relajé bastante con el segundo bebé, pero con el primero era una culpabilidad horrible
horrible que creo que todo eso me llevó a caer en la depresión. Y es eso, pues, porque estamos acostumbrados a que entonces abrimos las redes sociales y ¿qué pasa? Vemos que todo es perfecto. O sea, ves que en 2 pujos, no, yo llegué, mi amor, al hospital, o sea, me senté, 2 pujos y lo saqué. O sea, y no se me corrió ni el delineado que me hice en el carro así perfecto, ojo de gato, no sé qué, y tú terminas la cesárea así. Sí, y tú buscando una buena foto para subir a tus redes y estás como que... Sí, o sea, y estás todo hecha, a mí me hace porque la foto con mi primer hijo, o sea, sí, de verdad, destruida, porque bueno, o sea, fue una cesárea de emergencia, aparte de todo, o sea, la anestesia me cayó mal porque me había comido un desayuno como de dioses, porque yo decía, ¿qué va a pasar? Eso no va a pasar nada, eso va a ser contracciones falsas, voy a llegar allá, la doctora me va a decir que qué fastidiosa soy y me voy a devolver a hacer todo lo que tengo que hacer, y yo salí. O sea, lo único que hice fue secarme el cabello. Más nada. Pero yo iba cara lavada, todo. Y por supuesto, todo el estrés, toda la cosa que me dio después. Las fotos son, pero una patada en el hígado. Cuando mi segunda cesárea con las twins, porque en México no se quisieron arriesgar a que, como eran twins, era mejor cesárea. Ajá. Una amiga me dijo, ay, vamos a solucionar eso. Yo te voy a ir a maquillar y te voy a ir a arreglar. Y tan bella, o sea, yo todavía tenía un ojo abierto y uno cerrado. Y a ver, vamos a maquillarte, linda, quedé preciosa. Y ahí están mis fotos más bonitas. Claro, igual me sentía de la patada, pero por lo menos me veía bien para las fotos. Yo con mi segundo bebé también contraté una fotógrafa, pero ella fue ya como, creo que un día o 2 días después que había nacido. Con el segundo bebé tuve parto natural, entonces también, o sea, me sentía muy diferente. Como que, no sé, o sea, sentía como que había sanado mi primer parto, no sé cómo explicarlo, pero realmente, o sea, ya ahorita que lo pienso, o sea, es que los dos es cualquiera de las dos hubiera estado bien, nada más que siento que en ese momento yo tanto lo deseé que sentía que hasta con el segundo ni siquiera me podía quejar, como que si me dolía ahí, yo decía, no puedo quejarme porque lo tuve natural y es lo que yo quería, era lo que yo quería. O sea, por esto fue que luché y que peleé. Sí. ¿Y cuánto tiempo se llevan? 2 años exactos. O sea... El primero nació el junio 22 y el segundo junio 19. O sea que también fue bastante demandante para tu cuerpo tener un parto después de una cesárea, porque el tiempo, los médicos dicen que lo ideal es esperar como entre 3 y 4 años. Bueno, a mí me dijeron 1 año y medio. Entonces, cuando yo fui a informarme, me dijeron que estaba, o sea, como que justo, o sea, que sí podía intentarlo. Y pues yo también, o sea, como que creo que mi mentalidad también cambió. Dije, bueno, voy a intentar el natural, pero si no se puede, pues ya tuve una cesárea, no fue tan, o sea, en cuanto a dolor no fue tanto como yo pensaba. Uh-huh. Entonces, pues, o sea, se dio y fue más rápido, más fácil, entonces ya, pues lo tuve así. ¿Y qué sientes que fue mejor, el parto o la cesárea? O sea, en general, o sea, el proceso, recuperación, todo. No, el parto. Sí. Sí, el parto, o sea, sí, los dolores sí son muy fuertes, pero ya que lo tienes ya, es que con la cesárea pues sí son varias semanas de recuperación, donde te tienes que parar bien despacito de la cama, tienes que tener ayuda para subirte los pantalones, entonces como que todo eso para mí era como que algo muy, muy nuevo, o sea, como una herida aquí grande, y luego a mí se me abrió aquí como tengo un poquito abierto, ajá, donde no sé si me hacía mucho movimiento, pero sí se me abrió, me empezó a salir sangre así, y me asusté bastante. Y pues sí, con el parto, o sea, creo que con el parto natural me dolió como al 5.º día, me empezó a doler un poquito, pero era como ardor. Uh-huh. O sea, como cuando iba al baño me ardía, pero no era así como un dolor como el de la cesárea. O sea, la recuperación sí fue más rápida. La recuperación fue mucho más rápida. A pesar de que ya tenías a otro bebé. Sí. Porque, ajá, están bastante seguidos y ellos no entienden. Por más que uno le explique, o sea, el mío ya tenía 8 años cuando nacieron las bebés, que fueron 2 cesáreas, entonces, igualito, o sea, yo sentía que tenía que atenderlo, tenía que, ¿sabes? Porque se puso chiquitico, o sea, se puso como que tenía 2 años. Sí, sí, y era por eso también que yo quería un parto natural, porque decía, si tengo una cesárea, mi bebé chiquito todavía tenía, bueno, apenas iba a cumplir los 2, que yo dije, todavía quería que lo cargara mucho. Entonces, ¿cómo lo voy a cargar? ¿O cómo le voy a decir que no? Y luego teniendo un bebé chiquito se va a sentir mal y yo con la cesárea no lo voy a poder cargar. Entonces me sentía que no iba a poder con una cesárea y con los 2 bebés chiquitos. Entonces, pues sí, eso sí fue mucho más fácil con el parto natural en mi experiencia. Pero sí, claro que cada quien tiene una experiencia diferente. De hecho, grabé un video y en los comentarios me ponían, no, para mí fue más fácil la cesárea, yo prefiero la cesárea. Entonces, es realmente de la experiencia de cada persona. Y también dependiendo, yo creo que del umbral del dolor, el tipo de cicatrización. Por lo menos yo tengo un umbral del dolor muy alto y cicatrizo muy rápido. Entonces, para mí las cesáreas
no es que no fueron dolorosas, pero yo creo que como que las toleraba bastante bien. Ojo, no es que no duela, no es que no moleste, o sea, sí. Yo quería hacer más cosas de las que podía hacer. De hecho, el primer día de la cesárea, como todavía estás como anestesiada, ¿sabes? O sea, no sientes como gran parte del cuerpo. Yo dije, no, sí, me voy a bajar de la cama, qué sé yo. No sé qué movimiento hice y me desgarré un músculo. Y me desgarré un músculo abajo. O sea, muy cerquita de la cesárea. Entonces era como que sentía después cuando se me despertó todo, como que me habían cortado con un cuchillo caliente. Era horrible, pero, o sea, en el momento yo no lo sentí. O sea, sentí como que, ¿sabes? Un tironcito. Pero fue que algún movimiento que hice muy brusco porque no me sentía tan mal. Y nada, o sea, así estuve. También. Eso me costó más como de recuperar que la cesárea como tal. Wow. Es terrible. Pero cuéntame algo. Y ahora, tienes 2 niñitos de la misma edad, prácticamente 2 toddlers. Sí. ¿Cómo es vivir con eso? Porque yo tengo gemelas de 4 años. Y hay días que realmente... Este podcast antes, para el que no sabe, se llamaba Se Regalan Hijos. Es por algo. Comenzó cuando las twins nacieron. Y de verdad a veces que provoca regalarlos. Sí. No, sí, es que a veces sí quieres un momentito para ti. O sea, eso es como que algo que o sea... Igual, que mucha gente no lo dice, pero sí extrañas tu vida de antes mucho. O sea, extrañas el bañarte sin interrupciones, en ir al baño sin espectadores. O sea, ¿qué es eso? Sí, entonces, o sea, sí, es como que todo el tiempo están ahí. Pero pues a mí me encanta, la verdad me encanta ser mamá de 2 niños chiquitos. Creo que, o sea, ahorita como que ya siento que está un poquito más fácil. O sea, creo que cuando estaba más chiquito el bebé, sí, la verdad que sí, hasta tenía mis días que lloraba, me sentía muy sola. Quería que alguien que viniera a ayudarme. O sea, yo sentía, es que ¿por qué nadie me ayuda? ¿Cómo a quién le pido ayuda? O sea, me sentía súper mal. Porque aparte de todo, cuando uno es migrante, ¿sabes? Cuando uno está en su país, uno, bueno, tienes una tía, una prima, tu mamá, tienes a la familia cerca, tienes la vecina con la que te criaste toda la vida, la amiga de la prepa. Tienes grupo de soporte, pero cuando uno migra, a mí me pasó que con mi primer hijo lo tuve en Venezuela, de donde yo soy, y... fue como más sencillo, porque cualquier cosa, ¿sabes? Ay, te traje una sopita, te traje, no sé, una comidita, te ayudo con esto, te meto una ropa a lavarte, lo que sea, te cuido al niño mientras vas a hacer pipí. Porque uno siente al principio que si los dejas solos se mueren. O sea, no que lo dejes solo, pues, pero si no están contigo. O sea, que no se lo puedes dejar como a nadie. A mí me pasaba eso. O sea, yo sentía que no se lo podía dejar a nadie. Pero me ayudó mucho. Y cuando tuve a las twins, que estaba en México... estaba mi mamá y mi suegra, pero como que no eran lo mismo, porque, ¿sabes? Como que no era todo ese grupo de apoyo que tú sientes que con el que puedes contar. Sí. O sea, cuando uno es latina migrante es muy difícil. Sí. Porque aparte de todo, en cada lugar las cosas son diferentes. Sí, la verdad que sí. Y siento que también, o sea, tus amigas, o sea, las que ya tienen niños, pues es difícil que te ayuden porque tienen a los niños. Exacto. Y las que no tienen niños, pues es difícil que te ayuden porque no saben lo que es. O sea, no lo entienden. Yo yo tuve a mis niños ya después de mis 30, entonces antes muchas de mis amigas o la mayoría tuvieron hijos y yo nunca les fui a ayudar porque yo no sabía, o sea, y ahora que yo tuve a mis bebés, que de repente algunas de mis amigas, que les agradezco mucho, nos llevaron un plato de comida durante los días posparto, o sea, se sentía tan bonito y dije, porque yo nunca hice eso, o sea, yo no sabía, porque nadie de mi familia había tenido tampoco un bebé así como no tenía sobrinos, así nadie cercano, entonces yo no sabía nada de eso hasta que tuve a mis bebés y pues sí, entonces es difícil también tener la ayuda, pero y sobre todo también de que yo soy maestra, dejé de trabajar cuando nació mi segundo bebé, entonces yo sentía, ya estoy en la casa, tengo que poder con todo, tengo que limpiar, tengo que hacer de comer porque soy ama de casa, ¿cómo no lo voy a hacer? Entonces como que me sentía con demasiada presión, pero ya ahorita que ya mi chiquito ya va a cumplir 2 años en junio, ya lo siento un poquito más. Y aparte mi esposo me apoya mucho, o sea, que por ejemplo ahorita lo está cuidando para que yo venga acá, entonces, y me dijo, tómate el día hoy, si quieres ir al mall después, entonces me ayuda bastante en ese aspecto. Sí. Mañana me invitaron a otro podcast. Sí. Entonces en ese aspecto, pues sí, ya me siento ahorita mucho más... mucho más libre, tranquila. Sí, pero es que esa etapa, yo creo que de los 0 a los 2 es lo más difícil, o sea... Todas las etapas son difíciles, porque Jeremías tiene 12 años ahorita
y apesta. Y no escuchan. Sí, la adolescencia. Y el cuarto parece un nido de ratas. O sea, son cosas que... Y lo peor es que yo decía, no, es que es el mío. Son todos. Sí. O sea, hablando con varias amigas que tienen adolescentes o preadolescentes, todos están como iguales. Sí, se sintonizan. Sí, es terrible. Pero ahora digo yo, ¿cómo empiezas tú? O sea, después que uno pasa por todo esto, porque entonces pasas por tantos cambios, empiezas a adaptarte, ya no eres mamá de uno, eres mamá de dos, creabas el contenido. ¿Cómo empiezas a seguir adaptando todo esto y a no tirar la toalla? Porque llega un punto en que dices, es que estoy tan agobiada, o sea, tengo que hacer todo lo de la casa, tengo que cuidar 2 niños, tengo que lavar ropa, tengo que verme bonita, tengo que tener amigas, tengo que tener vida social, tengo. ¿Y en qué momento dices, en todos estos también tengo que seguir creando contenido? Pues fíjate que ya había tirado la toalla en crear contenido, ya lo había parado de hacer por un tiempo. Justo creo que después que nació mi segundo bebé yo dije, no, ya, o sea, ya esto no es lo mío. Ya mis seguidores creo que, o sea, cuando yo subí un video, a veces me decían, no, ya hace mucho que no me aparecías, me quedé en tu boda. O sea, como que TikTok me dejó de mostrar, por lo mismo de que ya no era constante. Entonces como que dije, no, ya creo que ya no. Pero algunos de mis amigos, como yo subía en mis historias de Instagram, así cuando llevaba a los niños a lugares, oye, varias gente me decía que deberías de grabar videos de lugares y así. Y entonces yo creé otra página que se llama Familias en Dallas, y allí empecé a subir contenido pues sí, de lugares así. Y vi que le estaba yendo muy bien. De hecho, a veces mis videos... Y no tenía muchos seguidores, que tenía como 2,000 seguidores, pero mis videos tenían más vistas que mi página de 200,000. Entonces yo decía, como que esto le gusta a la gente. Sí. Y entonces un día fui a comer casualmente así con mi esposo y mis niños y grabé la comida. Y de hecho no me animé a subirlo, como que ya tenía como un mes en los drafts ese video, no lo subía. Y de repente no tenía que subir y lo subí. Y no se hizo muy viral, pero sí con ese video me contactaron varios dueños de restaurantes de que, ¿cuánto cobras por ir a mi restaurante? Y así, entonces de ahí dije, o sea, les gustó pues, el tipo de contenido. Es otro tipo de, tal vez, de contenido al que no estoy acostumbrada, pero realmente es algo que se adapta a mi vida, porque sigo ando con mis niños afuera, sigo ando comiendo en restaurantes, entonces dije, pues, se adapta un poquito más y esto me permite seguir creando contenido, porque de maquillaje ya no tengo tiempo. Ya no tengo tiempo tampoco tal vez de grabar tanto en la casa porque mis niños están haciendo ruido. Entonces eso se me hace un poco más fácil y después hacer el voiceover. Claro. Ajá, entonces ya empecé a hacer Uno eso. metida en el closet o en el baño grabando el voiceover, gracias. Sí, y con el micrófono. Ajá. Y como quiera se escucha ruido. Entonces... Lo tengo. Sí, y pues eso me ha abierto otras puertas. He conocido más creadores locales, he colaborado también. Entonces, ahorita estoy por ahí otra vez como que reiniciando, por así decirlo, pero pues sí, me ha gustado mucho este nuevo tipo de contenido que tengo y creo que a la gente también le ha gustado. Sí, y realmente te digo, o sea, a mí me gusta mucho, sobre todo porque de repente a ti como mamá se te acaban las ideas, o sea, y yo voy a tener 3 años viviendo aquí en Dallas y dices, no, sí, yo conozco ya más o menos todo, pero por lo menos recientemente cerró un lugar que a nosotros nos encantaba ir, que era Crayola. ¿Oh, sí cerró? Cerró Crayola, sí, hace poquito. Y sabes, de repente dices, bueno, sí, restaurantes que sean como kid friendly, porque hay muchos restaurantes muy lindos, muy nice, pero no todos son como, o sea, no es que no acepten niños, es que la experiencia para ir con niños es como más, tienes que estar más pendiente, no hay nada para que ellos se entretengan. Vas a relajarte, o sea, a comer a gusto y terminas más estresado porque los niños se quieren bajar y correr y pues no todos tienen ese espacio. Exactamente, entonces eso es lo que a mí me gusta de tu contenido, porque bueno, te da la opción de que, ok, o sea, cuando ya no tengo nada que hacer, me meto a tu página siempre y busco algo, ok, ya, puedo hacer esto, o voy aquí, o voy allá, y te da ideas frescas, para que entonces tú tengas la posibilidad también de hacer cosas con los niños sin tener ese estrés constante de que en dónde los voy a meter. O sea, se van a divertir, no se van a divertir, voy a poder comer, no voy a poder comer. Van a poder comer ellos, porque a veces también vas a un restaurante y no hay como un menú que se adapte a ellos, porque, o sea, al final yo creo que todos comen lo mismo en una etapa, o sea, todos comen mac and cheese, chicken nuggets, hamburguesas, y no sé, de repente las mías así un día que queremos brócoli, yo. Ok, o queremos una ensalada César, pero eso no es todos los días. Sí. Lo que sí pueden comer ella todos los días es sushi.
Y yo, Oh, wow. mi amor, pero, o sea, no podían comer todos los días, no sé, pollo empanizado. O sea, otra ¿Puedes cosa. creer que yo hoy por primera vez les di a mis niños huevos estrellados? ¿En serio? Siempre se los hago revueltos, pero porque como a mí y a mi esposo no nos gustan los estrellados, pues dije, no, pues ¿para qué les doy si no nos gusta? ¡Qué cómico! Y no sé por qué una creadora les había, de hecho, una historia que me apareció ayer de una que yo sigo que estaba dándoles huevo estrellado. Dije, yo nunca les he hecho, pero porque no me gusta a mí, o sea, yo no se los doy a ellos. Claro. Y no, mi niño chiquito, el que va a cumplir 2 años, se comió 2 huevos y medio. Y yo dije, sí le gustó. Eso me pasó una vez con el mío. Yo nunca le había... O sea, yo le intenté dar tomate en algo, no sé, un sándwich con tomate, lo que sea, y no se lo comió. Nada, no. Y fuimos a casa de la mamá de unos amigos en México y le dieron algo con un huevito con tomate. Y yo, ay, señora, qué pena, ¿no? O sea, María Mía no come tomate. Y se lo acabó. Me dice que este es el segundo plato que se come. Y yo, desgraciado. ¿Sí? Que pasa el miserable. Parece que sí, también cuando nosotros lo dejamos a que nos los cuidan también, comieron muy bien. Y yo, ¿qué comieron? ¿Te lo puedo dejar diario? Sí. En otras casas sí les gusta la comida, pero ahí en la casa se batalla. Cuéntame cómo haces para grabar, porque a mí me cuesta mucho. O sea, a mí me cuesta mucho. Yo trato de, o sea, cuando grabo con mis hijos es alguna campaña puntual. O sea, ya están en una etapa en que es un poquito más difícil, que a menos que ellos lo decidan, que me acompañen a grabar algo de repente, que me vean grabando en la casa y me pregunten, ay, ¿qué es? Y yo, ok, tengo siempre como un guión alternativo con ellos, ¿no? Alguna parodia o algo que vaya a hacer. Casi siempre los incluyo es cuando es algún tema de un cliente que necesito puntualmente que estén o por ahí o que estén jugando con algún producto, qué sé yo, y me cuesta. Mucho más cuando vamos a algún sitio donde ellos se están divirtiendo, donde están comiendo. ¿Cómo haces tú? O sea, ¿qué truco usa Johanna para que salga bien y no estresarte y no morir en el intento? Porque a veces yo digo, ya, o sea, renuncio, no los voy a incluir nunca más en mi contenido. Bueno, cuando es como, por ejemplo, con una campaña, me acuerdo que una vez tuve una campaña con Crocs y también en esos días tenía una con los biberones que te digo que eran de fórmula se llaman Pop Jump. Y tenía las dos y me acuerdo que los llevé a un lugar de juegos y ahí, o sea, bien orgánico. O sea, el niño estaba jugando y le grababa los Crocs y luego de repente también tenían unas mesitas para comer. Entonces ya cuando les dio hambre, yo les llevé lonche y ya los senté en las mesitas y ahí grabé lo de los biberones. Entonces como que lo trato de hacer en lugares donde sé que van a estar cómodos. Y eso me ha funcionado cuando son así con campañas que requieren que salgan ellos, porque bueno, los Crocs eran de niños y pues los biberones eran para los niños. Cuando es algo de que no requieren estar también, pues sí trato de que mi esposo me los cuide o así para yo poder grabar los videos. Ok, o sea, siempre tratas como de que sea algo lo más natural posible, o sea, que no es que siéntense aquí. Bueno, lo que pasa es que todavía están chiquitos y es como un poquito más fácil. Sí. Pero, o sea, sí tratas como de hacerlo lo más natural posible sin tener que obligarlos a ellos a que hagan algo como tal. Sí, sí, eso sí. Pero fíjate que el grande ya sabe, o sea, como que ya de repente sabe cuando tengo la cámara y ya él como que él solito posa. Me da mucha risa cuando pasa eso. Cuando tú no los invitas a grabar y se aparecen. Sí. ¿No te pasa? Que cuando dices, bueno, ya esto lo voy a grabar sin ellos, qué sé yo, ese es el día que están más dispuestos a grabar. Exactamente, sí. Sí, pero sí trato de que sea lo más natural posible, en un lugar donde estén cómodos, o me los llevo al parque y ahí grabo cuando tengo que grabar algún contenido de algo que depende de lo que sea, pero lo trato de adaptar a un lugar donde sé que van a estar ellos cómodos. Y cuando estás, por lo menos, a mí me pasó hace unos días que los llevé a un lugar que es de juegos de niños, ¿no? Pero era un contenido pago, pues. Era un cliente. Y ese día parece que amanecieron con las baterías bajas, no querían hacer nada. O sea, nada, un lugar lleno de juegos, de cosas interesantes por hacer. Y ellos no querían hacer nada, o sea, querían estar caminando por el local. Y yo, quiero ponerme a llorar. No colaboran. O sea, es así como que, pero mira qué interesante, mira qué bonito, mira qué divertido se ve. Y era como que, no. No me ha pasado todavía eso, pero no sé, la verdad no sé cómo le haría en esas situaciones. Bueno, entonces prepárate si no te ha pasado, porque puede ser que pase o puede ser que no, pero a mí ese día me dio mucha risa. Claro, obviamente en el momento me dio frustración y después yo decía, pero ¿qué niño no quiere jugar en un lugar lleno de diversión, lleno de magia, lleno, o sea, así como que los lleves a Disney y que no voy a saludar a ningún personaje. Sí, qué extraño. No tenían pilas. Ese día no tenían pilas. O sea, yo vivo lejos de todo.
Yo vivo al sur de Dallas, entonces a mí todo me queda 1 hora. Así que durmieron 1 hora completa en el carro. Yo no sé si fue eso, que, o sea, en vez de cargar la batería se les descargó. No sé, pero ese día me dio muchísimo. O sea, primero te digo, me dio mucha rabia porque yo decía, Dios mío. O sea, y teníamos como el tiempo contado porque después teníamos otra cosa que hacer. Y yo así como que, pero, o sea, necesito que colaboren, necesito que hagan algo. O sea, al final me las tuve que ingeniar un montón para el video. Gracias a Dios al cliente le encantó el video. Ay, qué bueno. Pero fue así como que, vamos, así me sentía como perro ovejero arreando las ovejas. Así que vamos, mira qué bonito, siéntate, sonríe aquí y juega con esto. Y no sé qué. Es que los niños, de verdad, el mundo de los niños es toda una locura, porque no sabes cuándo las cosas van a salir bien y no sabes cuándo van a salir mal. Cuándo van a hacer su berrinche de repente y tienes que estar preparadas. Siempre. Y cuéntame algo, ¿qué le podrías decir tú a una mamá que nos esté viendo allá afuera y que diga, yo tengo esa espinita, o a una mujer que tenga esa espinita de, yo quiero crear contenido, pero yo no tengo, o sea, las herramientas profesionales, o yo no sé, me da miedo hablar ante cámara, o sea, hay tantos mitos, o sea, que tienes que tener el mejor equipo, que tienes que ser una profesional hablando ante la cámara, que tienes, igual, otra vez, que tienes. O sea, ¿qué le dirías tú para que se animen a comenzar a grabar contenido, a publicarlo, a que... Yo creo que muchas veces el miedo, o bueno, lo que me pasaba a mí era como el miedo a la gente cercana, a la gente que ya te conoce, que te va a juzgar y que te va a decir, mira, esta loca ya quiere ser influencer. Entonces, pues que realmente, o sea, no les importe lo que piensen los demás. Ustedes graben su contenido. Si es algo que realmente lo tienes en el corazón y lo quieres hacer, realmente... Sí hay mucho contenido ahorita, pero hay contenido para todos. O sea, a mí, por ejemplo, no me molesta si una amiga quiere empezar a hacer el mismo contenido que yo, porque ella tiene su esencia, ella tiene su estilo, va a ir a otros lugares diferentes, o sea, o va a tener su público, aunque vaya a los mismos lugares que yo. Entonces, realmente sí hay competencia, pero realmente cada uno tiene algo que aportar. Entonces, pues, que no te dé pena, que lo hagas, que si es algo que disfrutas, empieza. O sea, si a lo mejor no tienes la mejor... con el celular... Para empezar, eso está súper bien. Si no tienes las mejor luces, acércate a una ventana. Si a lo mejor no se te da al principio hablar, pues puedes hacer voiceover y tener un guión, si así lo necesitas. Pero hay de verdad mucho diferente contenido. O sea, alguna gente lo hace al momento, otra gente lo tiene que planear súper bien. Yo soy de las que tengo que hacer un guión porque tampoco se me da hablar así tan fácil. Pero sí, o sea, realmente que te animes, que no te dé pena. O sea, la gente al fin del día, ya cuando vea que empiezas a tener éxito, ahí sí ahora sí quieren preguntarte cuando al principio se burlaron de ti. Entonces, pues, eso, más que nada, que no te dé pena y que lo hagas. Me encanta, porque bueno, sobre todo eso que dijiste que no te molesta si alguien más quiere hacer el mismo contenido que tú, porque ahorita es algo que vemos mucho, que entonces es así como que, pero es que hay tanta gente haciendo lo mismo, claro. O sea, pero hay muchas prostitutas en la vida y la gente se sigue prostituyendo. ¿Sabes? Hay mucha gente haciendo, no sé, siendo chef y de todo. O sea, y hacen todos creaciones diferentes. O sea, sí. hay mucha gente haciendo Uber y hay muchos Uber diferentes. O sea, el contenido está allá afuera y no es el contenido que tú transmitas, es la forma en la que tú lo haces y al público al que tú le vas a llegar, porque eso que tú acabas de decir para mí es clave. O sea, hay público para todo el mundo. De repente a la gente le gusta más como yo hablo, rápido, fuerte, no sé qué, y hay gente que le gusta más cómo hablas tú, cómo lo cuentas, cómo cuentas tu experiencia. Y realmente nunca sabes quién se va a identificar contigo. Yo tengo a una muchacha que yo sigo, tiene 300 seguidores, o sea, no tiene tantos seguidores, pero a mí me encanta su contenido y siempre estoy viendo sus historias y siempre le aprendo algo, porque también tiene niñas chiquitas, entonces siempre me gusta estar viendo cómo les hace de comer. Y ella graba y yo soy su fan. Y entonces, o sea, realmente nunca sabes quién está detrás de la pantalla y quién se va a identificar y a quién le va a gustar tu contenido. Y creo que todos tenemos algo que aportar, porque también algo que me dice, por ejemplo, una amiga que quiere hacer un poco de fitness, dice, pero es que no soy la mejor. Le digo, sí, pero hay gente como yo que no sabe nada de fitness y que algo te voy a aprender, porque realmente yo sí quisiera aprender. Entonces, igual en el maquillaje, o sea, yo cuando hacía maquillaje no es que yo era la mejor maquillista, pero yo sabía, lo poquito que yo sabía, yo sé que había gente que de plano no tenía ni idea de cómo hacerse un delineado. Hola. Entonces, siempre va a haber alguien que lo que tú tengas que decir, o sea, te van a aprender algo, a pesar de que a lo mejor no seas la mejor.
Sí, realmente eso me encanta porque es eso, pues a veces nos da miedo echarnos al agua porque, ay, es que hay tanta gente tan profesional. Sí, pero bueno, tú empiezas desde tu punto de partida, seguramente te vas a volver una profesional y vas a estar llegando a esa gente que, como tú dices, que no tiene ni la noción básica, que algo que para ti es súper sencillo, para alguien allá afuera seguramente es súper complicado de hacer. Sí. Y mira, empieza sin micrófono, empieza con el teléfono que tengas, como dice yo, con la luz natural, o compra, mira, ahorita hay en tantas aplicaciones diferentes como TikTok Shop, que cero publicidad, pero puedes comprar equipos a precios mucho más accesibles y ya después de ahí, bueno, vas adquiriendo equipos más profesionales y qué sé yo, pero tener las ganas y hacerlo con el corazón, hacerlo como te nazca y bueno, poco a poco ir aprendiendo, ir refinando, ir mejorando y bueno, hasta que consigas ese lugar al que tú perteneces realmente. Sí. Y realmente también empezar con algo que realmente, por ejemplo, si cocinas todos los días, puedes empezar haciendo videos de cocina, pero tal vez no empezar con algo que realmente no haces tan seguido porque entonces ahí donde el contenido no va a ser tan... O sea, no vas a ser tan constante porque no es lo que haces a diario. Entonces, algo que tal vez con lo que haces a diario puede ser cualquier cosa, salir con tus niños o cocinar o cuando limpias tu casa, o sea, cualquier cosa. Siempre hay público para todo tipo de contenido. Por eso ustedes no me ven haciendo contenido fitness. No, a mí tampoco. Pero, ya a ver, cuéntame, ¿qué reflexión final tú le dejarías a todas esas mamás que están allá afuera que a veces se sienten un poco frustradas porque tienen a los niños chiquitos y quieren empezar, no nada más creación de contenido, que quieren empezar un emprendimiento, un negocio, que quieren dejar de sentirse quizás dependientes económicamente y no saben por dónde comenzar? ¿Qué les dirías tú? Ay, qué difícil pregunta. Porque creo que todas nos sentimos así en algún punto de la maternidad. Son etapas, o sea, a veces también tener al bebé recién nacido, pues a veces no nos permite, ¿verdad? Pero si puedes empezar a hacer algo que te guste, por ejemplo, hablando de la creación de contenido, en algún momentito de tu día, tratar de buscar ese tiempo para ti. Que yo sé que a veces es difícil porque yo por más que lo escuchaba que me decían es que tómate 1 hora para ti, yo lo intentaba y no salía esa hora en mi día, entonces se me hace como feo decirles de que tómate 1 hora para ti porque a veces en el momento no te lo permite, pero hay esperanza, o sea, si de verdad tienes un bebé chiquitito, créeme que esa etapa va a pasar y vas a volver a tener tiempo para ti, mientras puedes ir pensando en a ver qué es lo que quiero hacer, tal vez ir planeando un poquito y ya que tengas ese tiempito extra, pues que sí que lo hagas, que no te dejes que la maternidad te consuma, porque sí te puede consumir si no te das ese tiempo para ti, o sea, puedes de verdad perderte totalmente a ti misma. Y pues hay mamás que realmente lo disfrutan, o sea, yo no sé si yo veo de repente unas amigas que digo, ay, wow, o sea, sí veo que le dedican todo el día a sus niños o y esa no que salen. Tienen 8. Y no salen, y no salen para nada. Y yo digo, pues yo sí necesito salir, o sea, yo sí necesito ese tiempito para mí, aunque sea 1 hora al día, desmaquillarme o lo que sea, pero algo. Pero sí, o sea, sí siento que eso es algo que a mí también me ha costado, pero que sí trato de no perderme en eso, porque la verdad es que sí puede ser muy complicado y es ahí donde viene después la depresión, porque te pierdes a ti misma. Totalmente. Eso me encanta porque no trabajes con el tiempo de los demás, trabaja con tu tiempo y si esta semana no pudiste tomarte ese tiempo para ti, trata de hacerlo la semana que viene y el día que lo puedas hacer, hazlo. Es lo que yo podría rescatar de allí. Y si tienes esa idea de ese emprendimiento, de comenzar a crear contenido, empieza a investigar cómo se hace, empieza a investigar el nicho, empieza a investigar, no sé, los ingredientes que necesitas o el material que necesitas y vas... Me encantó algo que tú dijiste, creo que fue en tu primer episodio, donde decías de que a veces siempre estamos escuchando como que el tú puedes, si yo pude, tú puedes, pero como dices, cada quien tiene su tiempo. Exactamente, porque tus 24 horas no son las mismas que las mías. Sí. Y tu experiencia de vida tampoco. Sí, porque te lo dicen, es que todos tenemos 24 horas, sí, pero pues todos tenemos diferentes hijos, tenemos diferentes profesiones, o sea, cada vida es diferente, entonces nomás es de que tú encuentres el tiempo en tu día o en tu semana para pues hacer lo que te gusta hacer. Me encanta. ¿Cómo te podemos conseguir en redes para que toda la gente que te está viendo comience a seguirte, comience a disfrutar de tu contenido, comience a conocer más lugares si estás en Dallas o si vienes de visita, que comiencen a disfrutar de más lugares, porque yo les digo, yo misma me nutro muchísimo de su contenido. Hay muchos lugares, a veces digo, no la menciono nunca cuando vengo a los lugares, pero
lo hago, o sea, lo voy a comenzar a hacer, porque de verdad que da ideas increíbles, sobre todo para ir a comer con los niños, para ir a llevarlos, porque se nos acaban las ideas, señores, se nos acaban las ideas para salir con los niñitos. Muchas gracias. Estoy como Johanna CMU, es Johana y luego CMU, en todas mis redes sociales, en Instagram, en Facebook y en TikTok. TikTok y Instagram son las que uso realmente más. Ahí pueden disfrutar de todo el contenido, de verdad que está muy bueno, vayan a disfrutarlo. Como saben, yo soy Sandra y antes de despedirme quiero invitarte a que te suscribas a Casi Cuerdas Newsletter. Es esa experiencia donde ahí les cuento, les hablo como que fueran mi querido diario, les cuento todas las cositas que a veces no me da tiempo de contar en redes o que son un poco altisonantes para las redes. Se las envío por ahí, un newsletter que les va a llegar cada 15 días a su correo con todas esas vivencias locas de mi vida y un poquito de todo lo que aprendo de mis invitadas y de la vida misma. Yo soy Sandra, sin filtro. Gracias por acompañarme una semana más.